Listo. Daniel, ¿puedes ¿Listo? iniciar? Hola, ¿qué tal, Hola, Daniel. señor Álvaro? ¿Cómo No, vamos el señor día de hoy? no. No, Daniel, solo señor Álvaro. no. Álvaro, me llamo Álvaro. Listo, vale, entonces ya solo Álvaro. Listo. A mí también me jaló las orejas al respecto. Listo, vale. Listo. Eh, bueno, buenas tardes, Álvaro, Jonathan. Hoy estamos aquí para hacerle Sí, es que como te digo, Daniel, ahí tiene graves problemas de de red. conectividad. Mm, ¿Por qué no? De hecho, se congeló. exacto. Bueno, de todos modos, cualquier situación, él volverá. Bueno, primero que todo, listo, Álvaro Vanegas y demás, pero las personas que no hayan escuchado de ti o que hayan escuchado pero muy poco, ¿tú qué les puedes decir al respecto de ellas? ¿Quién es Álvaro Vanegas? Esa pregunta está muy jodida. ¿Quién es Álvaro Vanegas? No, pues creo que lo que realmente importa es que soy escritor, que soy de los pocos, tal vez pionero de la escritura, de la literatura de terror en Colombia. Y eso, pues que llevo 11 libros publicados en solitario, 2 en conjunto con otros autores, un par de obras de teatro, estoy escribiendo en este momento un largometraje, ya hay uno escrito, digamos que con la intención de que en algún momento sea producido, hay 5 cortometrajes escritos y dirigidos por mí. Yo creo que en estos días ya hacemos uno que planeamos con unos amigos actores para hacerlo por Zoom, por supuesto, también de terror. Y ya, pues eso es lo que soy, yo soy ese escritor. No, digamos que el resto pues realmente no tiene como gran relevancia. Perfecto. No, sí, sí, se sabe de que Álvaro Vanegas es una persona amante del terror en todos sus ámbitos, escritura y también en el género cinematográfico. Eh, bueno, ¿cómo descubres tu pasión hacia la escritura? Eh, pues uno siempre tiene como esa tendencia, ¿no? Desde pequeño siempre fui muy dado a escribir. Al terror lo descubrí yo creo que incluso desde muy pequeño también, porque de las primeras cosas que leí fueron los hermanos Grimm, por ejemplo, y eso, por supuesto, tiene unos elementos súper oscuros. Cuando estaba también muy pequeño, y todavía creía en el niño Dios y esas pendejadas, mi mamá me regaló una colección, ahora se consiguiera todavía, una colección que se llama El Libro Secreto de los Gnomos. Y eran 25 libros muy pequeños, digamos, muy delgaditos, de tapa dura, que uno los ponía en orden y el lomo de los libros decía el libro secreto de los gnomos. Era una maravilla. Y esos libros entonces hablaban, claro, eran libros pues, para niños y hablaban de conservación del ambiente, de respeto, de cosas súper chéveres porque era la vida de los gnomos. Y al final de cada libro había un cuento. Esos cuentos, por supuesto, eran súper fantasiosos. Y yo recuerdo que yo esos 25 libros los leía y los leía y los leía. Y ahí empieza como digamos, tendencia a estos mundos que no son este, ¿no? Básicamente es Sí. como salir de este mundo. Ya después, tal vez más grande, 14 años, tal vez, leí un libro que se llama El Dragón Negro, escrito por una española, que siempre se me olvida el nombre de ella, es muy raro, se llama como Rose, algo así. Bueno, y este libro, El Dragón Negro, era un libro interactivo. Era un muchacho que tenía que pelear contra un dragón negro con un castillo y unas cosas, y había momentos en los que uno tenía que tomar decisiones. Entonces, ¿quieres tomar esta puerta o quieres devolverte? Lo que sea. Y pues podía pasar incluso que uno tomara una mala decisión y se muriera. Entonces le tocaba devolverse para retomar el camino. Para Eh, elegir la decisión Eso correcta. entonces, por supuesto, también ya estamos hablando de terror, ¿no? Era un dragón negro dispuesto a matar al protagonista, que era uno era el protagonista. Y creo que la mente ya, digamos, se me abrió totalmente al género, hablando ya específicamente de escribir, porque siempre me gustó mucho el cine de terror, cuando leí Misery, de Stephen King. Yo leí ese libro como a los 18, 19 años. Fue el primer libro que leí de King. Eh,
cuando terminé de leer Misery, quedé con la sensación de que yo necesitaba lograr eso alguna vez en mi vida, lograr que una persona que leyera algo que yo escribiera sintiera lo que yo acababa de sentir leyendo ese libro que me devoré como en 2 o 3 días. Entonces, me quedó pues ahí la cosa rondando hasta que en algún momento de mi vida dije, bueno, voy a tomarme esto en serio y voy a escribir, no voy a hacer nada más, y pues dejé todo para escribir. Me pareció curioso algo que dijiste sobre los cuentos de los hermanos Grimm, de que normalmente siempre los cuentan como, sí, cuentos relacionados para niños, para demás, y siempre como ahorita un ejemplo, edad un poco más grande, mayor, por decirlo así, uno vuelve a ver aquellos dibujos animados y uno logra ver el trasfondo que tiene cada historia. Entonces, en esa parte sí comparto contigo. Bueno, entonces, entonces se podría decir de que, bueno, me dices que Stephen King fue una de las personas que fue como el pionero de esto, ¿verdad? ¿Cuál es su obra favorita Importante. y su personaje favorito de Stephen King? Mi libro favorito. Sí, su libro favorito ¿Fue la y pregunta, Jonathan? ¿cuál es su obra favorita y el personaje favorito de Stephen King Ok. para ti? El libro, es que tiene unos libros muy buenos, tiene un par que no son tan buenos, hay que decirlo, unos 3 o 4 que no son tan buenos, pero la gran mayoría de ellos son realmente magistrales. Bueno, todos son muy buenos, más bien, hay unos que son magistrales. Si tuviera que elegir uno solo, elegiría Apocalipsis, que de hecho lo tengo acá al frente mío, para que siempre me esté como inspirando. Mira, Estoy pues guiando. tengo acá este libro siempre. Y de verdad que es increíble. Apocalipsis es un libro de más de 1000 páginas, estilo It, por ejemplo. Él tiene muchos libros así que son muy grandes. El mundo tiene su cuestión paranormal, pero digamos que el grueso del libro es muy lo que está sucediendo ahora, ¿no? Aunque digamos que en proporciones mucho más grandes. Álvaro. Ya. Es que Creo que también hubo problemas de No sé qué conectividad. sucedió. ¿Sí se dieron cuenta? sí, Quedó como la llamada, Eh, como algo perdida, pero prosigue. ok. Y el punto es que sí, lo que sucede es muy, claro, en dimensiones mucho más grandes porque hay una tasa de mortalidad mucho más alta de la que tiene el coronavirus, pero sí lo que sucede es muy parecido a lo que está sucediendo ahora. Aunque al final tiene una cuestión paranormal que se conecta con la Torre Oscura, en fin. Y el personaje, bueno, hay tantos, está Jack Torrance, por supuesto me gustan sobre todo los personajes, creo que son los que más se quedan en la retina de uno, los malos. Está Jack Torrance, El Resplandor, está, no me acuerdo cómo es el nombre, pero pues es Lucifer de la tienda de los deseos malignos, o la tienda, le dicen así, la tienda. En inglés se llama Cosas Necesarias, Needful Things. Pennywise, por supuesto, es una maravilla Una de joya. personaje. Annie Wilkes, de Misery. O sea, hay unos personajes de verdad increíbles. Hay unos mancitos súper fastidiosos de un cuento que se llama Algunas veces se regresan. Está La religiosa de la niebla, que es el peor bodrio, vieja detestable absolutamente. Y sí, claramente ese tipo de personajes que son malos, que están llenas de esas huevonadas, se quedan en la cabeza. Cujo, por ejemplo, ya mirando el libro, es más allá de la película, Cujo es un personaje muy bello por la manera en que está escrito. Porque uno realmente logra empatizar con que finalmente es un perro San Bernardo súper bonachón que tuvo mala suerte y se convirtió en esa especie de tromba asesina. Pero qué bien escrito está Cujo. Realmente creo que uno de los grandes fuertes de los libros de King son los personajes. Tienes razón. Daniel. Álvaro, a propósito de todo lo que está sucediendo con la pandemia del COVID-19, ¿usted cree que el encierro puede crear monstruos dentro del hogar colombiano promedio? Yo no creo que los cree, yo creo que los exacerba.
Los monstruos ya están. Hay un montón de manes que golpean a sus mujeres y a sus hijos, por ejemplo. Y en este momento hay un montón de mujeres que están básicamente encarceladas, ¿no? Porque entonces preciso ahora, antes tenían de pronto unas horas de descanso y ahora no, el man está ahí y para nadie es un secreto que por más equilibrado mentalmente que esté uno, el encierro termina en algún momento sobrepasándolo, ¿no? Llega un momento en el que uno ya esto como que se vuelve más grande que uno, es bien complejo. Yo, por ejemplo, soy muy ermitaño, yo prefiero siempre la soledad, me encanta estar en mi casa, pero hay días en los que de verdad siento que no, ¿no? Porque la Mm. soledad es chévere cuando es elegida, no cuando se la Cuando no es imponen a uno. autoimpuesta, exacto. Entonces los monstruos están ahí. Sí, claro, es que lo impuesto es lo grave. Los monstruos están ahí. Lo que pasa es que, claro, se pone peor el asunto. Yo no me imagino incluso mamás de pronto encerradas con sus hijos delincuentes, ¿no? ¿Cómo será un man o una mujer que sean delincuentes, que sea una persona peligrosa y que ni siquiera pueda salir de la casa, ¿no? Eso tiene que ser muy, muy jodido. Eh, ¿Cómo será la gente que pronto tiene que pasar hambre? ¿En qué momento su forma de ver la vida y sus valores empiezan a trastocarse ante el hambre? Yo en mi vida he sentido hambre y yo sé que el hambre no lo deja uno pensar, ¿no? Y más y cuando pues no me quiero ni imaginar cómo será si uno tiene hambre y además de eso ni siquiera puede salir a buscar cómo arreglárselas para comer, ¿no? El Y si sustento. sale igual no hay nadie, o sea, sale a vender, ¿qué va a hacer? Vender bombones, igual no hay nadie en la calle, o sea, menos mal entre comillas la cosa está como volviendo a la normalidad porque igual el pico del COVID se va a disparar, obviamente, así el gobierno nos maquilla esas cifras, pero no me quiero imaginar cómo fue antes, ¿no? Cuando la gente sencillamente no podía salir y si salía, pues igual no había nadie a quien venderle nada. Muy, muy, muy jodido. Sí, en ese caso sí tienes razón. Bueno, si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo? Sí, ¿cómo se llamaría? Si mi vida fuera una película, ¿cómo se llamaría? No, pero esa pregunta es para pensarla muchísimo. No tengo ni idea. Pero claramente sería, si yo pudiera hacer una película de mi vida, pues no sé si sería terror en realidad, ¿no? O de pronto sí, a mí me han pasado cosas muy extrañas en la vida y de pronto haría la película sobre eso, sobre las apariciones y las cosas que veo a veces. Eh, pero bueno, claramente yo sería el protagonista porque sí me parece que mi vida es interesante. Obviamente rellenando algunos vacíos para que la cosa sea narrativamente chévere. Eh, y porque la vida de todo el mundo al final es muy aburrida, eso sí no es un secreto para nadie. Pero ¿cómo se llamaría? No sé, me tocaría pensar bien qué nombre ponerle a esa película. Interesante. Daniel. Eh, ¿Qué quería ser de pequeño? El Álvaro Vanegas pequeño, ¿qué quería ser cuando fuera de esta edad, cuando fuera grande? Es muy chistoso porque yo me acuerdo que yo decía cuando pequeño que yo quería ser arquitecto, yo no sé de dónde saqué eso, no tengo ni idea. Eh, Después, cuando salí del colegio, yo salí del colegio muy joven, salí a los 15 años y lo primero que hice, digamos por ese afán de no quedarse uno sin hacer nada porque no tenía ni idea, igual estaba muy desubicado, por lo mismo joven, terminé estudiando psicología. Hice la mitad de la carrera de psicología, que es muy bella, pero pues no, claramente no, pues no es lo mío. Eh, entonces también en algún momento se me metió en la cabeza ser psicólogo. No sé, pero creo que al final siempre he tenido como la tendencia al arte. Eh, Antes de ser escritor fui bailarín y antes de ser escritor trabajé detrás de cámaras en televisión, en documentales y todo esto. Y en ese momento que soy escritor, yo quiero ser cineasta, yo quiero hacer mis propias películas y estoy haciendo ahí como los pinitos, ¿no? Pero pues claramente es como eso, como que siempre hubo, la inclinación fue hacia el arte. Claro. Dale. Listo. Si pudieras hablar con ese chico que quería ser arquitecto, además con ese Álvaro de joven, ¿tú qué le dirías en este momento? Que no pierda tiempo, básicamente que no pierda tiempo, que no se ponga a huevonear con cosas que no le van a servir para nada. Esos años estudiando psicología no sirvieron para nada, esos años estudiando artes escénicas tampoco funcionaron.
Claro, al final uno aprende siempre y todo lo que aprende en algún momento le va a servir, ¿no? Pero ese tiempo hubiera podido ser utilizado de mucho mejor manera si yo hubiera estudiado cine y televisión, por ejemplo. Si hubiera estudiado creación literaria, ¿no? No, y cine y televisión. Me parece que la gente que estudia creación literaria se llena de cosas y cosas y al final no, sus libros son demasiado, cuando los publican, ¿no? Si es que los publican, porque muchas veces se quedan ahí, porque nunca sienten que esté bien, son demasiado correctos y yo quiero es libros que entretengan, no libros que aleccionen. Y entonces sí debe haber estudiado cine y televisión y en este momento mi vida sería totalmente distinta, no había perdido tanto tiempo como derrapando y haciendo cosas que ni idea. Ahora no sé, lo chistoso es que yo no sé si yo de joven me hubiera escuchado, si llego yo, estoy yo de joven y llego yo a esta edad, llega el Álvaro de 40 años, si yo habría escuchado al Álvaro, o sea, no tengo. Probablemente igual hubiera terminado haciendo lo que me da la gana porque toda la vida, creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Toda la vida he tendido a hacer lo que me da la gana y tengo muchos problemas con la autoridad y por eso creo que le huyo tanto porque los he tenido, pero le huyo como a los trabajos de oficina. Todo lo que sea autoridad a mí me jode la vida, entonces todo lo que sea jefe, es como que no, me sobrepasa. Esa es otra de las razones por las cuales yo soy escritor. Me parece curioso es que anteriormente tú habías dicho de que en la misma soledad en la que, bueno, la soledad no, sino tú cómo te expresas y demás, tiene relación a lo que tú acabas de decir de que no tiene, de que no te gusta que haya como un jefe, como algo así, sino que tu misma vida ha sido como eh, algo variada, por decirlo así, pero que siempre ha tenido un foco. No, pero vea que el foco no siempre ha estado. Yo, el foco yo me lo gané, digamos, lo logré por fin. Yo estaba trabajando en Señal Colombia. Yo viajaba por toda Colombia haciendo documentales. Me ganaba un buen sueldo, un muy buen sueldo. Y además ese sueldo me quedaba casi libre porque a mí me pagaban era, viáticos por viajar, ¿no? Y viajaba, de los 30 días viajaba 22 días al mes. Y los viáticos eran súper, súper generosos. Entonces uno le sobraba plata. Y básicamente yo, se fue Jonathan ahora y básicamente Sí. yo, o quién sabe qué cosa loca está haciendo y decidió quitar el video. Eh, y, y, realmente estaba muy bien y yo estaba como en franco ascenso, digamos, en el mundo de la televisión. Eh, pero entonces yo empecé a escribir, digamos, ya con intención de ser publicado, porque siempre había escrito, y me di cuenta que no tenía tiempo para nada. Yo me la pasaba viajando, en los viajes pues trabajábamos de sol a sol, en tierra caliente casi siempre, porque Colombia es caliente casi toda, ¿no? Llegaba uno en la noche al hotel, mamado a dormir, y cuando llegábamos a Bogotá era pues uno, preparar los viajes que venían, y dos, a descansar. Entonces no había tiempo de escribir. En algún momento yo dije, no, yo quiero ser escritor. Y en 2009, sí, tal vez, 2008, no, 2009, como que por fin me enfoqué y dije, de malas, esto es lo que voy a hacer, pase lo que pase, el agua me llega al cuello, me llega hasta donde me tenga que llegar y dejé todo para escribir. Efectivamente, el agua me llegó al cuello y a la coronilla y a todas partes. Comí muchísima mierda y digamos conmigo, mi mamá y mi hermana, que eran como las que finalmente yo sostenía con mi trabajo. Pero pues al final valió la pena. Pero pues en ese momento fue que yo realmente adquirí foco. Y debo decir además, confesar que hace unos, por lo menos 3 años tal vez, yo no estaba convencido de ser buen escritor. Hasta hace poco me convencí de que soy bueno para esto. Y lo digo ahí a voz y con toda, y la gente que dice, pero qué tan creído, tan arrogante. No, la verdad es que yo soy bueno. Yo soy buen escritor. Y si alguien escribe terror en Colombia, soy yo. El mejor escritor de terror en Colombia soy yo. Eso no, o sea, no soy el que más vende, claramente, pero les aseguro que estoy seguro que soy el que mejor escribe terror. Y si suena arrogante, pero no lo digo con arrogancia. Para mí estoy diciéndolo, es así de sencillo. Pero eso me llevó años convencerme del asunto y dejar como la inseguridad de, uy, ¿será que lo que escribo le va a gustar a la gente? Eso también hace parte del foco. Uno está muy claro en la vida y entiende para qué es bueno. Y al final yo entendí que yo soy bueno es para esto.
Yo no sirvo para otras cosas, porque entre otras cosas, pues es para lo único que sirvo, realmente, para contar historias. Álvaro, ¿usted extraña algo de su niñez? ¿Algo que, un recuerdo, cualquier experiencia que haya tenido? Sí, pues, qué extraño de la niñez. De la niñez creo que es que uno como que uno no lo valora en su momento, pero uno cuando es niño realmente no tiene que preocuparse sino por sí mismo, por ser y estar, y ya. Como por gestionar sus emociones y vivir. Ahora hay que preocuparse por un montón de huevonadas, todo el tiempo, todos los días. La vida es una preocupación tras otra. Entre más crece uno, más, ¿no? Entonces se empieza a volver viejo, entonces le empiezan a doler cosas. Yo estoy, por ejemplo, ya tengo 40 años, yo tengo que empezar a pensar en mi próstata, por ejemplo. O sea, son cosas que a ver, como que ni caigo en cuenta y a veces me vienen a la cabeza. Mónica, o sea, apenas termine esto de no sé, dentro de 6 meses, tengo que pedir cita para que me examine la próstata, no va y sea. No me siento mal ni nada, pero no va y sea, porque ya Pero tengo no lo 40 puedo años. venir. Y entonces cuando cumpla 60 años, de pronto voy a ser hipertenso, o sea, no tengo ni idea. Entre más crece uno, más se preocupa, ¿no? Más son preocupados. Por ejemplo, yo ahora entonces todo el tiempo estoy preocupado porque mis libros se tienen que vender. Generalmente estoy escribiendo y no pienso en eso, pero cuando dejo de escribir, ¿qué viene ahora? Pues que mis libros se tienen que vender. En estos días estoy editando un libro, porque yo trabajo en una editorial, y cuando termino de editar el libro, cuando paro un momento, pues estoy pensando en que el curso de escritura creativa que estoy dando, que voy a dar, desde la pandemia he estado dando cursos de escritura creativa, eh, pues necesito que la gente se inscriba. Hasta ahora van solo 5 inscritos y la idea es que sean por lo menos 20. ¿Sí? Claro, la gente siempre deja todo para el final. El día anterior es que la gente se empieza a escribir, pero el punto es que no deja de preocuparme el hecho de que de pronto me quede solo en 5. ¿Sí? O sea, es como que empiezan un montón todo el tiempo, es una sola preocupación todo el tiempo. Ajá. Tanto así que si Jonathan no me escribe hoy, menos mal le dije, marica, escríbame, porque si no a mí se me olvida. No, sí, el Y mismo ahora día que, el, que el me mismo escribió día que 5 me minutos contacté. antes, fue que yo como que vi, yo, ¿quién es Jonathan? Ay, marica, o sea, 5 minutos antes ya se me había olvidado. Eh, y pues, o sea, y no es de malo, no es de que me valga huevo, sino que de verdad hay un montón de cosas. Y entonces yo por eso le dije, desde el día que me dijo, pero recuérdeme ese día, o si no, yo estaría en este momento ahí concentrado editando y, A uno se le olvida, sí. No, sí, claro, por las pues por las diferentes situaciones y cosas que uno siempre tiene en mente, uno siempre empieza como a divagar ahí, no tengo que concentrarme en esto y deja, uno se convierte como en un propio mundo y deja el externo como sin importancia, por decirlo así. y Sí. es que es la única manera de que uno haga las cosas bien, nada que hacer. Es correcto. ¿Cuál fue tu primer intento de incursión al mundo de la literatura y de la escritura? Yo, digamos que, pues como les digo, yo siempre escribí, pero en algún momento de mi vida yo estaba trabajando en City TV. Yo trabajaba en Mucha Música, en un programa que se llamaba Mucha Música, y en un momento, como de, digamos, esos pequeños, digamos, Internet todavía estaba como incipiente, no es lo que es ahora, por supuesto, eso fue hace Mucha Música como en 2007, tal vez, 2006, o sea, hace tiempo, hace 14 años. O sea, Facebook hasta ahora estaban haciendo. Todavía había gente con perfiles en MySpace, en Hi-Fi, Sí, ¿sí? sí. O sea, eh, ¿Con el pin en el BlackBerry? sí, sí, lo del BlackBerry, aunque el Ah, BlackBerry sí. vino un poco después, pero sí, más o menos. Entonces, ahí mirando en algún momento como de descanso de Mucha Música, empiezo yo a buscar como cosas donde yo pudiera dejar mis escritos. Y encuentro una página que yo creo que eso ya no existe, estoy casi seguro que no existe, que se llama Buscacuentos, o se llamaba buscacuentos.com. Eso era como una red social para escritores amateur. Entonces, uno ponía su cuento según la categoría, según el género, y lo ponía. Y gente de todo el mundo, sobre todo españoles, porque la página era española, podían leer el cuento de uno y abajo poner una valoración de 1 a 5, creo que era, o de 1 a 10, y decir lo que quisieran respecto al cuento. Y por supuesto, pues la cuestión con esta vida detrás de un teclado,
es que hay mucha gente que se deja llevar por su propia maldad y su propia mezquindad. Entonces, así como había gente que le decía a uno, chévere, no sé qué, había gente que lo destruía a uno, pero mal, con toda la mala intención. En algún momento, esto es una anécdota muy chistosa, en algún momento un mexicano, todavía me acuerdo del nombre del man, se llama, o pues por lo menos el nombre que tenía en la página, Alberto Vázquez. El man me comentó un cuento mío y me invitó a que viera el de él porque yo también escribía terror. Mis cuentos eran malísimos, pero malos. O sea, yo ahora, pues hace poco, como que los revisé hace unos años, y yo, no, pero pues, estas huevonadas tan malas. Y las de él, pues también, pues a ver, ¿no? Entonces, digamos, bien intencionadas, pero pues todavía faltaba muchísimo pelo pa' moña. Entonces me invitó a leer uno de esos cuentos y yo fui y lo leí y le comenté diciéndole, no fui malo ni nada, pero le comenté diciéndole que como que pues faltaban cosas, no sé qué. No, este man me ha declarado la guerra, pero mal, 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 mal. Yo creo que uno como que ponía sus datos en la página, entonces el man me empezó a mandar correos electrónicos tratándome súper mal, supuestamente, pues una cosa absurda, que él iba a averiguar dónde vivía yo y que me iba a joder. Yo ponía cualquier cuento y él entraba a destruirlo, tanto así que me tocó cambiar de seudónimo. Cuando cambié de seudónimo, el man los comentaba bien. Era muy chistoso, claro, no sabía que era yo. Yo también entré como en el juego, entonces entraba a los cuentos de él a calificarlos mal, unas huevonadas. Pero ese fue como mi primer intento. De ahí, de esos cuentos que yo escribí, que escribí muchos, la gran mayoría eran basura, basura que no servía para nada. Pero hubo unos que yo los leí años después, los reformulé, digamos, la premisa y terminaron, y son ahora parte de Despertares Atroces, del primer libro de cuentos, que también lo tengo acá, lo voy a mostrar. Dale, Eso lo pues. tenía planeado, pero vea. Las mejores cosas salen así. Sí, Despertares Atroces 1, porque el segundo se llama Despertares Atroces 2. Este libro, Despertares Atroces 1, o Despertares Atroces en su momento, fue el primer libro que yo escribí con intención de que fuera publicado. Me lo rechazaron muchas veces y al final me publicaron por primera vez, fue Mal paga el diablo, la primera novela. Pero digamos que de ahí, esa de Buscacuentos fue mi primer intento por mostrarle al mundo, vean lo que yo hago. Eso, pero mal esos cuentos. Voy a buscar a ver si existe Buscacuentos. Mientras ustedes me preguntan lo siguiente, me van a preguntar. Dale, perfecto. Vale, vale. Daniel. Listo, Álvaro. Entonces, Buscacuentos, sí existe. ¿Sí? Sí está, sí está. Ahora voy a buscar a ver si estoy yo todavía a mis cuentos. Álvaro, una pregunta. ¿En algún momento usted pensó ser así de reconocido como escritor de cuentos de terror colombiano? Yo sé que yo tengo ya reconocimiento y tengo una trayectoria. Digamos, a base de ser muy intenso, he logrado convertirme como una especie de referente. Como que la gente que lee terror en Colombia, o pues una gran parte de la gente que lee terror en Colombia, dice Álvaro Vanegas, este es el man, este es el que escribe terror. Sin embargo, respecto a la pregunta de Daniel, es gracioso porque, claro, es una cosa lo que usted ve, ¿no? Desde su orilla, o lo que ven los demás. Y la gente, digamos, gente que de pronto yo conocí hace años y me encuentra por Facebook y me dicen cosas como, hey, me encanta ver lo bien que te está yendo, no sé qué. O, ay, es que eres famoso y no sé qué. Y yo digo, no, en realidad no. ¿Sí? O sea, todavía me falta un montón. Yo sueño y mi intención, ni siquiera es sueño, o sea, mi objetivo ni siquiera es vender los 10.000, los centenares de miles de copias o decenas de miles de copias que vende Mario Mendoza. Mi intención en realidad es vender lo que vende Stephen King. Y siento que lo merezco, siento que mis libros son así de buenos. Claro, lo que pasa es que vivo en Colombia y no vivo ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. Acá las cosas son distintas. Ni siquiera vivimos en Argentina, donde la gente lee más. Aquí la gente lee supuestamente, porque eso es mierda, 5 libros al año. Y eso es mentira, porque en esa medición que hicieron, metieron cosas como, no, es que lo que lees en Facebook,
lo que lees, no, marica, o sea, leer un libro no es lo mismo que leer un puto artículo en Facebook de actualidad panamericana. O sea, no puedes contar eso, no puedes Sí, contar eso. Sí, eso no tiene sentido. En realidad el promedio es como de 3 libros al año por persona. Lo que quiere decir que yo, por ejemplo, que me leo como 30 libros al año, estoy representando, digamos, estoy arreglando el promedio como para 10 personas. No sé cómo funciona la estadística. Sí, o sea, no. Pero entonces, por una persona como yo, hay como 10 que no leen nada, ¿no? Ese es el país en el que vivimos. Entonces, claro, es muy jodido vender. O sea, lo que hace Mario Mendoza es una cosa increíble. Vender 50.000 copias de sus libros es una cosa de verdad increíble, porque este no es un país que lea. Pero yo sé, o sea, yo tengo muy claro, muy, muy claro que mis historias deberían venderse por millones. Y me moriré intentándolo. No sé si lo logré, pero me moriré intentando que mis libros sean traducidos a muchos idiomas y que se vendan por millones. O sea, yo me sueño en un programa con Ellen DeGeneres o con Oprah hablando de mis libros, ¿sí? Y debo decir que, claro, hay mucha gente, ay, pero tan farandulero, lo que sea. No, yo sí me sueño, obviamente no con la fama, es un tipo diferente de fama. O sea, digamos, los escritores siempre sí pueden salir a la calle tranquilos, pero a un Mario Mendoza la gente lo reconoce en la calle. A mí me pasa de vez en cuando, muy de vez en cuando, que estoy en un centro comercial, pues cuando salíamos, ¿no? En esas épocas en que salíamos. Entonces yo estaba en un centro comercial y alguien me ve y me reconoce y me para y me pide una foto. Pero eso es nunca, eso es casi nunca. En mis 10 años de carrera me ha pasado como 4 veces, 5 veces. Yo sueño con que yo de verdad salga y la gente me mire y, marica, veas, es Álvaro Vanegas. Eso me parece una chimba porque además eso implica que hay gente que va a leer y que son cosas que yo he logrado una que otra, gente que empieza con mis libros y coge el hábito de la lectura, ¿no? Como que adquiere este hábito, que eso me parece una maravilla. Entonces al final lo termina abriendo las puertas a otra gente. Pero en ese sentido, claro, lo de bueno, supongo que hay cierto reconocimiento, pero Daniel, me falta, o sea, lo que yo sueño es, no, muchísimo, me falta muchísimo. Sí. Pero como tú dices, logras tener cierto reconocimiento en este ámbito del terror. Aquí, como tú dices, amante de la lectura, ya sea lectura X o Y o incluso literatura de terror, logra ya reconocer tu nombre. Entonces, como ya estás como cerca en ese paso. Listo. Así sea. Pregunta. ¿Qué nos puedes contar acerca de tu última gran obra, Virginia? Esa no es la última. Virginia es el inicio de la trilogía de Mujeres Poderosas, la más reciente, de hecho que tampoco es la última, a menos que me muera mañana, que uno nunca sabe, obviamente uno nunca sabe. Verónica, la más reciente es Verónica, que es el cierre de la trilogía de Mujeres Poderosas. Virginia es el inicio. Virginia nace primero, en algún momento, cuando yo estaba escribiendo el guión de Mal paga el diablo, de la primera novela, esa productora me pidió por encargo que escribiera un guión de una película de terror que ojalá fuera terror religioso y que fuera muy barata. Esas fueron como las directrices. Ahí fue que se me ocurrió Virginia. Entonces dije, listo, va a ser una monja que va a terminar abriendo las puertas del infierno y toda la película va a ocurrir dentro de un templo, ¿no? Escribí el guión, bueno, al final hacer películas en Colombia es muy jodido, pero yo me quedé con ese guión, ¿no? Yo nunca cedí ese guión, ni mucho menos, esa historia fue mía, o es mía. Entonces, me quedé con esta historia, con este guión, ahí, mientras seguía escribiendo libros. En algún momento, entonces, yo tengo un problema con otra editorial y llego a Calixta Editores. En Calixta Editores, entonces dicen, nosotros te reeditamos toda tu obra. En ese momento mi obra era Mal paga el diablo, No todo lo que brilla sangre y Virus 1. Yo tenía recién escrito Virus 2. Entonces yo les dije a ellos, listo, vamos a lanzar entonces la obra de nuevo, pero Virus 2, que es la novedad, vamos a pegarlo con Virus 1. Entonces Virus tiene realmente 2 libros. Virus en realidad son 2 libros. Y en el libro ustedes encuentran, yo donde tengo Virus, bueno, no sé dónde tengo Virus para mostrárselos, pero el punto es que, aquí está Virus, esperen un momento. Mientras lo buscas, ese
ese libro me parece súper curioso, fue porque recién inició todo lo del COVID y demás. Sacaron muchos memes con ese libro. Ah, sí, 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 eso fue buenísimo. Claro, entonces Virus tiene dos libros. Virus, además, cometimos un error y es que lo lanzamos por un embeleco mío, porque esto es culpa mía, tengo que decirlo. Lo lanzamos con dos portadas. Era el mismo libro, pero tenía dos portadas. Y la gente empezó a confundirse. La gente no sabía si era que eran dos libros, no sabían cuál comprar, cuál es la primera parte, no sé qué. Eso fue un camello. Ajá. Entonces, vean, Virus tiene el libro 1, que fue el original, el que se lanzó primero, hace años, con otra editorial, y después viene el libro 2, ¿no? El libro 2, pues básicamente es la segunda parte de Virus, ¿no? Que ahora, por alguna razón, muchachos, les quería mostrar la parte que dice libro 2. Bueno, pero acá dice libro 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Virus 2? Pues sencillamente fue escrito después y se siente. A mí me parece que Virus 2 está mucho mejor escrito que Virus 1. Así de sencillo. Y entonces lo lanzamos así, fue un problema. Y entonces al final lo que decidimos fue dejar una sola portada. Este libro negro que les acabo de mostrar tiene una particularidad, es que ya no se consigue. Libro 2, por fin, casi no lo puedo mostrar. Este libro ya, creo que ya no se consigue, de hecho. Se consigue ese de la portada blanca, que no lo tengo. El último que tenía lo regalé. Ese es de la portada blanca con el corazón. Es una mano con un corazón. Y ese libro sí se convirtió con lo del coronavirus, empezaron a hacer memes, que eso fue buenísimo, porque cuando recién empezó la pandemia, digamos los primeros 20 días, empezó a venderse Virus, pero a todas, o sea, fue buenísimo. Ahora el libro que más se está vendiendo es Virginia, pero Virus empezó a venderse un montón gracias a la pandemia. Y entonces, bueno, entonces yo tenía el guión de Virginia y les dije a ellos, como vamos a lanzar Mal Paga el Diablo, y pues ya hay mucha gente que tiene Mal Paga el Diablo, pongámosle algo a Mal Paga el Diablo que sea atractivo para que la gente, aquellos que lo tengan, lo vuelvan a comprar. Y entonces a Mal Paga el Diablo primero le hice, en primera medida, le metimos un epílogo que yo tenía escrito desde hacía tiempo, pero la otra editorial lo había quitado. Entonces hay un epílogo como un capítulo adicional en Mal Paga el Diablo. Y le pusimos Virginia a la novela. Yo cogí y escribí la novela, convertí el guión en una novela que se convirtió obviamente en algo mucho más complejo y lo pusimos en cara y cruz. No sé dónde está ese libro. Creo que ese sí ya no tengo ni uno. Y ese cara y cruz es un libro naranja en el que por un lado está Mal Paga el Diablo y por el otro lado está Virginia. De eso se sacaron 1000 ejemplares y ya no se consiguen. Los últimos me tienen como 3 guardados en la editorial. Obviamente no he podido ir por ellos, pero esos ya no se consiguen. O sea que los que tengan eso tienen algo absolutamente exclusivo. Una porque eso joya. jamás se va a volver a sacar. ¿Por qué no se va a volver a sacar? Porque la editorial se dio cuenta que no era negocio. Entonces en un momento dijeron, no, hay que sacar Virginia por aparte porque es un libro vendedor. Y efectivamente es mi libro que más vende. Y se empezó a vender más cuando en algunas sedes de Panamericana lo empezaron a vetar. La gente empezó a llegar a quejarse por el libro. No en toda Panamericana. Afortunadamente eran específicamente en algunas librerías, por ejemplo en Boulevard. O sea, depende como del público que haya. Entonces llegaba gente, compraba Virginia, a veces lo compraban para sus hijos y, y después llegaban a decir, ¿pero qué es esto? ¿Qué fue lo que nos vendieron? Claro, es que Virginia es muy pesado. Hay una escena en la que esta monja se come al cura y digamos que ni siquiera es gratuito. Es necesario que lo haga porque con ese ritual es como termina invocando a los demonios, en fin. Entonces fue vetada y cuando yo empecé a contarle eso a la gente, pues empezó a vender más. Obviamente, la gente empezó a decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Y efectivamente hay gente que dice, uy, sí, marica, es que es muy pesado. Y yo no voy a decir que no, claro que es un libro pesado, ¿sí? El punto es que Virginia entonces se convierte en el punto de partida para la trilogía de Mujeres Poderosas. Después de Virginia yo ya tenía la idea de hacer Violeta, pero yo no tenía como, porque era basado en una amiga que se llama Margarita, pero digamos que yo no había como caído en cuenta de que Virginia y Violeta empezaban por la misma letra. En un momento fue que le dije a la editorial, venga, puedo escribir 3 novelas que empiecen por V y las convertimos en trilogía. Ahora, en primera medida, incluso estaba pensado para que Virginia tuviera su universo, Violeta tuviera su universo, que es una novela de hombres lobo, y Verónica tuviera su universo, que en primera medida iba a ser de vampiros.
yo empecé a escribir Verónica y se me atravesó monstruología. Como empecé a escribir monstruología, les voy a mostrar monstruología, eso sí los tengo acá. Como empecé a escribir monstruología, que son estos libros que son de terror, pero para toda la familia, digamos que son sin sexo y con menos violencia. Entonces como que dejé en stand-by a Verónica y ahí fue cuando Verónica empezó a adquirir otra dimensión y empecé yo a pensar un montón de cosas y al final Verónica deja de ser de vampiros, dejaré los vampiros para después, aunque este libro de Sebastián y los metamorfos es de vampiros. Y dije, esto se va a convertir en otra cosa y se convierte en una novela de viajes interdimensionales. Y lo que hago es que con Verónica recojo a Virginia y a Violeta y convierto esto en un solo universo. Lo que estaba pensado para hacer 3 universos distintos, con Verónica se termina convirtiendo en un multiverso que no les voy a contar más. Pero no hay vampiros. Hay unos monstruos sin forma que se llaman come almas. Que viajan de dimensión en dimensión robándole el alma a la gente. Es eso. Pero pues eso es como el resumen. Me extendí un montón, perdón, pero pues ese es el resumen de Virginia. Todo fue para hablarles de Virginia. Vale, por último, ¿qué consejo tendrías para los escritores, de los que quieren empezar a escribir en este momento y para los comunicadores sociales que están empezando por estos días de cuarentena toda su labor? Bueno, yo creo que el principal consejo es que no desistan. Cuando uno, en un país como este, el arte suele ser menospreciado y mucha gente les va a decir, de eso no se vive. Y sí, es muy jodido, claro que es muy jodido, pero se puede. Yo soy una muestra viviente de que se puede. Van a comer mucha mierda, a menos que tengan una familia rica, obvio. Pero si no la tienen, van a tener que comer mucha mierda, pero como dicen, hay que comer mierda para valorar el arequipe. Es una cosa así, ¿no? Sí, algo así. Y entonces hay que escribir, o sea, no desistan, si de verdad sienten que esa es su misión en la vida, no desistan. Y sobre todo, hay algo que uno sin querer comete el error, o sea, es algo muy humano, y es dejar el ego aparte y entender que uno no se las sabe todas. E investigar, no empezar a escribir por escribir, eso está muy bien, pero investiguen, traten de conseguir gente que sepa más que ustedes, que siempre va a haber un montón, para que las guíe, inviertan en su arte, no manden libros a editoriales sin una corrección de estilo. Tengan en cuenta que hasta García Márquez necesitaba una corrección de estilo. Nunca crean que su primer borrador está bien, porque nunca está bien. El primer borrador de cualquier cosa es una mierda. Es así de sencillo. Siempre, siempre. Tomen cursos, por ejemplo, pero no se queden tomando cursos toda la vida. En algún momento tienen que lanzarse. Pero pues ahora en pandemia, por ejemplo, hay un montón de opciones. A mí me llegan todo el tiempo cosas de cursos de escritura. Yo doy el mío y el mío es el más barato de Colombia. La cuña, ahí les digo, el mío es el más barato de Colombia. Sí, es el más barato de Colombia porque nunca bajan de 250.000 pesos, así de sencillo. Pero yo entiendo que la gente no tiene plata por estos días. Y además yo no quiero que la escritura ni ningún tipo de arte sea un arte elitista. Yo quiero que le pueda llegar a todo el mundo. Entonces yo por eso solo cobro 60.000 pesos, porque me parece que tampoco voy a dejarlo regalado, pero me parece que es una cifra conseguible. Si uno está en la inmunda, no tiene para el mercado, no tiene cómo conseguirse 250.000 pesos. Es que, sí, pero ¿de dónde? Entonces, sí, estudien mucho, investiguen, pero sobre todo escriban y no escuchen todo el montón de huevonadas que les van a decir un montón de gente, que finalmente eso son solo palabras que si uno elige, pues lo van a mantener quieto, pero si también si lo elige, pues no sirven para nada y pasan por encima y suerte. Sí. Entonces, no siendo más, Álvaro, muchísimas gracias de parte de mi compañero Daniel y pues también de su servidor, de Jonathan. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y hablarnos más sobre usted. Bueno, Jonathan y Daniel, muchas gracias y nada, espero que la entrevista les sirva y no sé, que se saquen un 5, no sé. No sé para qué es la entrevista, pero que sirva para algo, mejor dicho. Saludes al gato, que es el profesor. Listo, saludo para el gato, por supuesto. Muchas gracias. ¿Listo?